unas medidas con las cuales pretende favorecer a la industria, o por lo menos una de ellas que es la del impuesto al cheque, en donde, bueno, se busca rebajar el impuesto al cheque. Uno puede decir, qué buena medida, pero aparentemente es nada más que para las empresas públicas. Está Funes de Rioja en línea con nosotros, él es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Funes de Rioja, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto en saludarlo, Fernando. Una medida que por la mitad es buena, pero cuando vino la segunda mitad, por lo menos se queda a mitad de camino, ¿no? Sí, desde ya, a ver, cuando uno tiene, como la Argentina, más de 160 impuestos, entre nación, provincia y municipio, que no solo hay que pagarlos, sino hay que administrarlos, que quiere decir toda la burocracia que implica liquidarlos, etc. Y además tiene un 50% de informalidad, es decir, la mitad del país no paga impuestos. Y un 30%, digamos, del sector formal de la economía es el que está soportando el gran peso de toda la economía. El interrogante que se plantea es, bueno, cuando llegan estas medidas, ¿por qué no llegan para el sector privado? Que es quien va, no cabe la menor duda en el mundo, a ser el gestor y el motor de la recuperación. Para la recuperación hay que tener presión fiscal razonable. Si es exagerada, hay evasión o hay fuga de empresas. Por ende, creo que una medida como esta, que es buena, tiene que ser abarcativa. Y además tiene que ser equitativa, porque cuando uno ve que los impuestos se los sacan a otros y se los ponen a uno, no hay una sensación de equidad fiscal que es fundamental para que una sociedad se construya y progrese. Y me parece que esto es un dato importante. Ahora, Daniel, me quedo en un dato ahí. ¿El 50% de los argentinos no paga? ¿O porque no le corresponde o porque evade? Bueno, yo diría que mayoritariamente algo uno tiene que tributar. En algún lado uno tiene que tributar. Sí. Digo, proporcional al ingreso que tiene. Y no hablo de impuesto a las ganancias. Hablo del IVA. De lo que sea. De lo que sea. Con lo cual, por cada argentino hay otro argentino que no paga. Exactamente. Por lo menos hay otro argentino que no paga. Ahora, esto corresponde a todos los sectores. Quiero decir, debe haber un periodista que paga, un periodista que no paga. Debe haber un industrial que paga y otro que no paga también. Y claro, porque lamentablemente, sobre todo en la dimensión de la micro y pequeña empresa, la carga impositiva, si uno emerge a la formalidad, es de tal magnitud que no es viable el negocio. Entonces, cuando Hernando de Soto, se acuerda del peruano, hablaba del otro sendero. El otro sendero era porque por el camino pavimentado de la formalidad no lo podían soportar. Entonces queda el camino de la informalidad. Ahora, eso es competencia desleal para la economía formal, eso es falta de recursos o menores recursos para el Estado, siempre y cuando los recursos sean razonables y justos. Y esto es también desprotección laboral para los trabajadores, porque un trabajador que está en la informalidad no tiene ni obra social, ni ART, ni derecho el día de mañana a una jubilación, ni nada. Daniel, de eso te quería preguntar, el tema de la competencia desleal que vos mencionás, en algún sentido, ¿qué puede pasar, por ejemplo, como empresa pública en el que se le quite o se le rebaje el impuesto cheque a aerolíneas, por ejemplo, y no al resto de la competencia, o lo mismo con otras empresas públicas? ¿Ese es el punto quizás a tener en cuenta y a seguir? Este es un punto más a tener en cuenta y seguramente el que invierte en esos ámbitos piensa que está en una desigualdad manifiesta que lo hace desde ya, lo hace poco competitivo. Es decir, si uno tiene que competir contra un sector que no tributa o que tributa mucho menos, es evidente que hay un desbalanceo. Cualquiera de los otros costos hay que ver si llegan a compensar ese desbalanceo. Y este es un punto crucial, incluso para el inversor mañana. Es decir, Argentina necesita mucha inversión para ese crecimiento que haga al país desarrollarse. Y hoy se habla de crecimiento inclusivo, es decir, que llegue a todos los sectores de la sociedad. Pero ese crecimiento no se produce si no hay inversiones. ¿Y dónde se van a producir las inversiones? En los sectores donde haya este tipo de razonabilidad o equidad fiscal. Es decir, compito en igualdad de condiciones. Si compito en peores condiciones, evidentemente quedo descolocado. Claro. Daniel, el dólar hoy rebotó un poco, se fue a 155, venía descendiendo de un pico en el cual había marcado 195 hace 2 o 3 semanas, creo que un poco más de 2 semanas.
Y ahora cayó a 100, ayer lo vimos en 149, creo. Hoy 155 otra vez. Es un dólar loco, un dólar que tiene lógica, todavía está alto. ¿Cómo lo observan? Mire, esto es como ahora que estamos en épocas de pandemia, es como la fiebre. Para arriba o para abajo, el punto es cómo está el enfermo. Y acá la enfermedad se llama inestabilidad macroeconómica. Y me parece que las conversaciones que está teniendo el ministro Guzmán hoy están encaradas a buscar un modelo de estabilidad macroeconómica en la Argentina. Ojalá de una vez y para siempre la Argentina lo tenga. Porque cuando tengamos estabilidad macroeconómica, ya no vamos a estar discutiendo si esto varía por la inflación o no. El lugar mejor para la especulación es la inestabilidad, porque genera ya no el espacio de quien hace las cosas previsibles, sino de lo imprevisible. La imprevisibilidad del dólar forma parte de esa inestabilidad macroeconómica y creo que lo que hay que buscar es atacar la causa y resolver la causa, y creo que este punto de inflexión que lamentablemente nos da la pandemia también nos da la oportunidad de poner la casa en orden en ese sentido. Daniel, ¿hablaron con el gobierno de cómo van a seguir los precios máximos? ¿Desde la UIA por lo menos pudieron hablar o tener claro ese panorama? Desde COPAL hemos hablado, que sí. a mí me toca presidir COPAL, la Coordinadora de Industria de Productos Alimenticios. Somos el sector más afectado por esto, porque desde el 6 de marzo tenemos precios congelados y muchos de ellos han quedado a valores de diciembre del año pasado, sí, con un 32% como mínimo de variación del tipo de cambio oficial, aumentos de costos entre el 25 y el 45%. Ahora estamos todos contentos, afortunadamente como argentinos, de que suba el precio de las commodities, pero con eso sube la materia prima, sube el trigo, la soja, el maíz. Obviamente lo que es bueno para un lado es malo para otro, pero es muy malo para la industria, y usted ve los resultados de una industria que ha tenido más del 25% de incrementos de aumentos salariales en el año, que tiene el efecto COVID, que implica el 20 por lo menos por ciento de la dotación liberada de prestar servicios y a quien hay que afrontarle los pagos, etcétera, las asignaciones no remunerativas, y todos esos costos no se traducen hoy a la estructura de costos que las empresas pueden reflejar. Y por eso hemos planteado que la emergencia que justificó el 20 de marzo, aunque no la compartiéramos, lo cierto es que tiene un límite en el tiempo y que tenemos que ir lo más rápido posible a una competencia, que la hay, porque hay 14.500 empresas en la alimentación, empresas grandes, medianas y chicas, a las que pueden acceder, por ende es un mercado transparente, y ese mercado transparente evidentemente permite sobrevivir. Hoy, con precios congelados, que esta es la realidad, no en precios máximos, sino precios congelados, la situación es muy compleja. Daniel Funes de Rioja, gracias por supuesto el contacto con La Nación. Ha sido un gran gusto. Chao, hasta luego. Nos vamos de la información local a la internacional. La internacional nos lleva a Estados Unidos, indefectiblemente, porque la verdad que si uno observa lo que está pasando en Estados Unidos, es una situación muy histérica. Todos los presidentes del mundo, la mayoría de los presidentes del mundo, lo saludan a Biden